Buenas tardes, les damos la bienvenida al sexto coloquio de investigación, organizado por la Dirección Ejecutiva de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Giovanni de José García Medina y seré quien modere esta mesa titulada Violencia y Discriminación de Género, perteneciente al programa de maestría en Políticas Públicas e Interculturalidad. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. Nos acompaña el doctor David Salomón Akewitz. Es economista y especialista en políticas públicas con experiencia en los sectores públicos y privados. Ha publicado artículos en revistas indexadas y además fue galardonado por el Colegio de México con el Premio de Economía Joaquín Chirau y Casa en 2019. Nos honra con su presencia, doctor. Gracias. Hola, buenas tardes, gracias a ti. También nos acompaña el doctor Marco Aurelio Almazán Reyes. Él es doctor en antropología, enfocado en estudios sociohistóricos sobre pueblos y recursos naturales. Sus principales líneas de investigación son la relación ciudad-pueblos, áreas naturales protegidas, historia agraria, historia ambiental, turismo y recursos naturales. Nos honra con su presencia, doctor. Gracias. Muchas gracias. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal, que en un momento presentaré. Antes explico la dinámica de trabajo. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. ¿Tienen alguna duda? Si no hay ninguna duda, damos inicio con la presentación de Leslie Janet Abarca Correa, estudiante de segundo semestre, quien presentará su trabajo titulado Construyendo Igualdad, taller de prevención de la violencia política de género. Adelante, Leslie. Muchas gracias, profesor. ¿Me podría apoyar presentando? Sí. Bueno, mi nombre es Leslie Janet Abarca Correa y les voy a presentar mi trabajo terminal, el avance. Y bueno, ¿le puede cambiar la introducción, por favor? Bueno, en este trabajo se abordará un cierto apoyo a la concientización hacia los jóvenes. La conciencia sobre la política de género es fundamental para tratar este problema que es grave y que aún persiste. Ese tipo de violencia afecta de manera directa a las mujeres que participan en la vida política cívica, limitando y entorpeciendo su capacidad para ejercer sus derechos democráticos de manera igualitaria. El apoyo a la conciencia sobre esta forma específica de violencia implica educación, sensibilización y acciones concretas para prevenir, proteger a las víctimas y promover la igualdad de género en los ámbitos de la vida pública. Bueno, le podría cambiar a la otra. Mi planteamiento del problema es que la violencia política de género es un problema muy importante para la sociedad en el ámbito político. Atenta contra los derechos humanos fundamentales, incluyendo el derecho a la participación política, el derecho a la integridad física y psicológica, y el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Además, la violencia de género tiene como objetivo principal desalentar o impedir la participación activa de las mujeres en la vida política y pública. A pesar de los esfuerzos internacionales y nacionales para abordar este problema, persisten desafíos muy significativos. Uno de los principales obstáculos es la falta de reconocimiento, que es lo que quiero lograr con este taller, hacer un reconocimiento sobre la violencia política de género y visibilización de la violencia de política de género como un problema en específico. Esta falta de conciencia dificulta la implementación de políticas y medidas efectivas para prevenir y combatir esta forma de violencia.
Comprender la violencia política de género es fundamental para promover la igualdad de género y fortalecer la democracia. Este estudio y el taller buscan analizar a profundidad el fenómeno, identificar sus causas y consecuencias, así como promover el concepto y las estrategias efectivas para su prevención y erradicación. ¿Le podría cambiar la otra, por favor? Bueno, en mi justificación, la violencia política de género es muy importante, ya que afecta a las mujeres en todo el mundo, limitando su participación plena y equitativa en la vida política. A pesar de los avances de la lucha, la persistencia sigue y es muy significativo hacer una atención urgente y acción colectiva, que es lo que quiero hacer. Bueno, nuestro taller sobre violencia política de género tiene como objetivo sensibilizar y educar a los jóvenes sobre este problema, mediante el análisis de casos reales, la exploración de estrategias efectivas y la reflexión sobre el papel de la educación en la prevención. También proporcionará a los participantes las herramientas necesarias para comprender, identificar y abordar la violencia política de género en su entorno. Al descartar los elementos comunes de este fenómeno, buscamos promover una comprensión más inclusiva y completa sobre la política de género y desafíos que enfrentan las mujeres en la búsqueda de la participación política. Creemos firmemente que al educar a los jóvenes sobre la violencia política de género y empoderarlos para tomar medidas contra ellos, podemos contribuir a la construcción de sociedades más justas, equitativas e inclusivas, donde todas las personas, independientemente de su género, puedan participar plenamente en la vida política y social. ¿Le podría cambiar, por favor? Mi objetivo general es el evaluar el conocimiento de la violencia política de género en universitarios de la URC por medio de un taller con perspectiva de género para ayudar a la creación de conciencia política. Y mis objetivos específicos, el número 1 es revisar y sistematizar la bibliografía especializada sobre violencia política de género. La segunda es diseñar un taller completo sobre violencia política de género. El tercero es gestionar los permisos necesarios para aplicar el taller en la URC mediante el apoyo de mis docentes. Y el número 4 es crear instrumentos de evaluación para sistematizar los resultados que se lograrán mediante encuestas y actividades didácticas dentro del taller. Bueno, ¿le podría cambiar otra, por favor? Mis preguntas de investigación, elegí 2 preguntas ya que se me hicieron muy importantes. La primera es, ¿cuáles son las principales formas en que se manifiesta la violencia de género en distintos conceptos y qué impacto tienen en la participación y representación política de las mujeres? Y la segunda es, ¿cómo pueden los programas educativos en escuelas y universidades integrar la temática de violencia política de género para sensibilizar y educar a los jóvenes sobre este problema? Bueno, la que sigue, por favor. Mi hipótesis es que la mayoría de los jóvenes no conocen el término violencia política de género, no saben su importancia y relevancia en la democracia y derechos humanos de las mujeres, debido a que es un concepto no muy popularizado en la sociedad. Un poquito del resumen de mi marco teórico es que históricamente la participación de las mujeres en la política ha sido limitada debido a una serie de factores socioculturales, económicos y legales que han favorecido la hegemonía masculina en espacios de poder. A pesar de los avances en la igualdad de género y la adopción de leyes y políticas para promover la participación política femenina, la violencia de género sigue siendo un obstáculo significativo. En esta parte me gustaría hacer un comentario de que aunque existan ya representantes mujeres en esta actualidad, se sigue viendo aún así la violencia política de género. ¿Y le podría cambiar, por favor?
Mi metodología es que en este proyecto se va a tener como objetivo fundamental enriquecer la comprensión sobre el tema de violencia política de género y con ello ofrecer a los alumnos una serie de herramientas para identificar, desarrollar y motivar a tomar acción frente a esta problemática. Algunos aspectos más destacados serán la investigación y sensibilización, que se logrará con base a una introducción a la problemática de la violencia política de género, proporcionando estadísticas, casos reales y ejemplos para sensibilizar a las participantes sobre su importancia. Número 2, dinámicas participativas. Se utilizarán actividades interactivas como debates dirigidos, estudios de caso y ejercicios de reflexión para involucrar activamente a los participantes y fomentar el diálogo. Número 3, análisis de casos, investigando y exponiendo casos reales de violencia política de género, desglosando los diferentes tipos de violencia, sus causas, sus consecuencias y discutiendo posibles formas de abordarlos. Empoderamiento y habilidades. Esto se logrará dando herramientas prácticas en el desarrollo del taller para identificar la violencia política de género, incluyendo técnicas de comunicación, estrategias para abogar por los derechos de género y recursos disponibles para quienes enfrentan esta problemática. Número 5, acción y compromiso. Esto se llevará a cabo concluyendo el taller con un llamado a la acción, animación a los participantes a comprometerse en la lucha contra la violencia política de género, ya sea a través de actividades de sensibilización, promoción de políticas públicas inclusivas o apoyo a las víctimas. Y por último, promoción en redes sociales para poder animar aún más a los participantes y fomentar de manera muy específica la motivación de este tema. Un recurso disponible son las redes sociales, diseñar infografías, capturar imágenes propias y hacer incluso memes que fomenten y difundan el mensaje que se quiere dar a conocer. Y bueno, esto sería todo. Estas son mis referencias bibliográficas y pues muchas gracias. Agradecemos la presentación, Leslie, y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Si es tan amable, doctor David, adelante. Claro que sí. Muchas gracias, Giovanni. Gracias, Janet, por la presentación. Te felicito mucho por el esfuerzo y también muchas gracias por el resumen que nos compartiste. Me parece que es un tema que de suyo es muy relevante, dada la realidad en la que nos enfrentamos, ¿no? Y además, pues se va alineando a varias de las reformas electorales, constitucionales, que culminaron finalmente en el mandato de paridad de género, ¿no? Aunadas también a una interpretación judicial garantista, por supuesto también al trabajo de organizaciones feministas y de mujeres, de políticas también comprometidas, también de la academia que ha empujado estos temas, investigaciones como la tuya, ¿no? Que han contribuido pues a este reconocimiento y ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres en todo el país y por supuesto pues la Ciudad de México no es la excepción. En el ámbito de la paridad, creo que la experiencia mexicana muestra un avance gradual pero constante. Hemos de hecho transitado de acciones afirmativas a normas constitucionales y legales que han estado a su vez pues blindadas también por instrumentos internacionales en un recorrido pues que ha tardado pues, cerca de 20 años aproximadamente. Sin embargo, como bien apuntas a lo largo de esta motivación que nos presentas, es claro que la paridad per se pues no va a permitir superar ciertos obstáculos para contribuir a erradicar o fomentar la participación política de las mujeres, ¿no? La experiencia e incidencia de casos atendidos y que han sido resueltos por las instituciones del Estado mexicano, pues permite de alguna manera inferir que existe de alguna forma una disociación entre los avances formales que sí buscan incentivar la participación de las mujeres y la realidad que viven en relación con la violencia política y aquella que es causada en razón de género, ¿no? Creo que esa paridad y violencia política en razón de género van correlacionadas entre sí, ¿no? La primera es como un incentivo formal de participación en condiciones, digamos, de igualdad numérica y la segunda como un factor
que desincentiva la participación, ¿no? El ingreso y permanencia de las mujeres en la arena político-electoral. Pese a estos importantes avances, pues persisten cuestiones estructurales, como ya comentabas, violencia política contra las mujeres que van obstaculizando el ejercicio de sus derechos político-electorales y constituyen un reflejo también de discriminación y de estereotipos, ¿no? Las mujeres que participan en espacio público político siguen siendo violentadas y subrepresentadas políticamente, ¿no? Me parece pertinente que en tu estudio, en tu trabajo en particular, quedara sentado con claridad no solamente el marco normativo nacional e internacional, las formas de detección y manifestación de la violencia política contra las mujeres en razón de género, el tipo de responsabilidades y derechos de las víctimas en el contexto mexicano y en particular de la Ciudad de México, hasta la identificación de las acciones e instituciones responsables de atender esta violencia política contra las mujeres en razón de género, ¿no? Vamos por parte. Primero, creo que hace falta colocar con toda precisión el diagnóstico que permita dimensionar esta problemática de interés. Es decir, de qué tamaño es el problema de la violencia política de género. ¿Quién es la población objetivo de interés? ¿Quiénes padecen, digamos, ese flagelo? Creo que es importante reforzar tu marco de referencia teórico y conceptual. Eh, Ahí como que supongo yo que todos estos elementos lo vas a traer en la preparación de tu taller. No estoy seguro, pero en términos de la investigación creo que sí me parece al menos importante dejar un esbozo y reforzar tu marco de referencia teórico y conceptual, ¿no? Por ejemplo, precisar en el caso específico de la violencia política de género, quiénes son y qué derechos tienen las víctimas de esa violencia, ¿no? Porque el concepto de violencia política contra las mujeres es un concepto amplio que básicamente implica asumir que cualquier mujer en ejercicio de sus derechos político-electorales puede ser víctima de este tipo de violencia, ¿no? Esto independientemente de si es aspirante a una candidatura, si es candidata o se encuentra en ejercicio de algún cargo de elección popular, ¿no? Eh, la Ley General de Víctimas en nuestro país, pues es ese instrumento jurídico que reconoce y garantiza los derechos de víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos, ¿no? En este caso pareciera ser que se trata de violaciones de derechos humanos, ¿no? El tema de la violencia de política de género, ¿no? La obligación de reparar el daño cuando se trata de violaciones de derechos humanos, entonces corresponde al Estado, ¿no? Y puede recaer o no en una autoridad muy específica. Se determina, seguramente ya revisarás y quedará sentado, a veces por recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos o una sentencia del Poder Judicial o de una corte internacional. Sí sería importante que puedas incorporar este apartado que permita describir el contexto mexicano en torno a quiénes son las víctimas de violencia política contra las mujeres, cuáles son sus derechos y así como también qué instituciones están facultadas para prevenir y atender la violencia política contra las mujeres en la Ciudad de México, ¿no? Eh, las instituciones que participan puede ser, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, cuando se trata de infracciones a la normativa electoral federal, los organismos públicos electorales locales, cuando son infracciones de normativa electoral local, la misma Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, el mismo Tribunal Electoral, cuando se incumple cualquier obligación electoral, y los mismos partidos políticos también tienen ciertas facultades para atender este tipo de violencia, ¿no? Cuando se trata de asuntos internos, que es competencia del sistema de justicia intrapartitista, ¿no? En términos metodológicos, me parece que quizás podrías pensar en ampliar tu población objetivo. Planteas la idea de implementar un taller me parece que de estudiantes de la Universidad Rosario Castellano. Sin embargo, quizás podrías pensar en tratar de ampliar, digo, aprovechando los avances tecnológicos y esta posibilidad de democratizar el conocimiento por medio de estas herramientas digitales, como lo es este espacio virtual, y podrías incorporar otras instituciones, ¿no? Lo que yo sugiero es incorporar tal vez un instrumento que te permita valorar o evaluar en algún sentido el resultado de la intervención que propones por medio del taller, ¿no? No sé, quizás podrías diseñar un instrumento de evaluación inicial
y un instrumento de evaluación final en torno a elementos que deberían ser relevantes para este tema de la violencia política, ¿no? Y siendo más transparentes con el resultado de tu intervención, podrías quizás dividir dos grupos, ¿no? Un grupo tratado y un grupo no tratado. Es decir, un grupo que sí recibe el taller y un grupo que no recibe el taller. En ambos grupos haces estas valoraciones iniciales y finales y vas comparando los resultados. En cierta forma, si tu taller es efectivo, si tu taller tuvo de alguna forma éxito, podrías valorarlo comparando el resultado del grupo tratado versus los resultados del grupo no tratado, ¿no? Finalmente, cuando llegues al apartado de recomendaciones en términos de políticas o estrategias para contribuir a este flagelo, pues te invito a desarrollar también la implementación de acciones coordinadas, enfocadas pues tanto a prevención, atención, orientación y canalización de las víctimas específicas de esta violencia política. Y también deberías mantener en las reflexiones finales que seguramente los impactos negativos de este fenómeno también se pueden correlacionar consecuentemente con que muchos de los intereses, muchas de las necesidades y deseos de las mujeres permanecen ausentes en las mismas contiendas electorales y en las mismas agendas de gobierno, ¿no? Es cuanto, colega. Muchas Muchas gracias. gracias. Si es tan amable, doctor Aurelio, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes y bueno, Janet, pues felicidades por el esfuerzo, por el trabajo. Bueno, yo observo como mucho entusiasmo de tu parte, lo cual, bueno, está bastante bien y un tema muy pertinente, necesario. Pues bueno, sin la participación de las mujeres, no, bueno, la política no puede ser, ¿no? Justo ahí estamos en torno quizá a un siglo en que se reconoce el derecho de participación para que las mujeres pudieran votar. En tal sentido, bueno, pues ha habido un avance sustancial. No obstante, pues lo que tú platicas, ¿verdad? Respecto de muchas limitaciones al respecto, que todavía persisten y que, bueno, es necesario observar. Y en su caso, pues también intervenir como tú lo planteas. Yo tengo como algunas observaciones respecto de lo que planteas. Fíjate que al observar tu trabajo me acordaba de una propuesta de un especialista en salud y bueno, en sentido estricto, digo, no sé si puede aplicar, pero te lo comento. Ajá. Él también hace proyectos de intervención y él comenta que a él en lo particular no le gusta tanto hablar de prevención de la enfermedad para la cuestión de intervenir, por ejemplo, en el caso de los niños, porque él dice, ¿no? Y es su opinión, puede ser su opinión también. Él dice que el hecho de que se hable de prevenir la enfermedad, eso hace que se tenga la enfermedad como referencia, ¿sí me explico? Y no el ámbito de difundir, de fortalecer la salud. Eso, digo, eso me vino a la mente cuando estaba leyendo tu trabajo, ajá, si bien, bueno, tienes un fundamento muy amplio para hablar de prevención por el contexto en el que estamos. No obstante, bueno, lo anoto, ¿no? Por si en algún momento, digamos, la analogía pudiera funcionar. Bueno, supongo que en el trabajo tienes mucho más definido la cuestión de la violencia política de género para que les quede claro a tus lectores. Ajá. Y yo creo que es diferente evaluar el conocimiento sobre la violencia política de género que planteas en tu objetivo a, a lo que después comentas ya en la metodología, ¿no? Que es tu interés enriquecer la comprensión sobre el tema de violencia política de género para ofrecerle a los alumnos una serie de herramientas para identificar este, esta problemática. Me parece que en parte se refleja en tus dos preguntas de investigación que has presentado en la exposición. Es decir, o sea, como que tenemos dos preguntas bueno, las dos son interesantes, pero podrían encaminarnos a dos diferentes lugares, ¿no? Por una parte, la cuestión de la observación de la problemática, para observar qué tanto la gente, bueno, tu grupo de observación conoce la problemática o el sector que tú estás analizando, y por otro lado, pues un interés por intervenir. Como, bueno, lo he comentado reiteradamente en los trabajos que me ha tocado leer, porque, bueno, eso significa que nuestro interés, ajá, no es solamente teórico, no es solamente de observar y comprender el problema, sino también intervenir, lo cual está muy bien,
Pero, por otro lado, pues, son 2 aspectos, complejos en sí mismos. O sea, el hecho de entender el problema, de ilustrarlo para los lectores, puede ser complejo en sí, y ya, llevar a cabo en este caso, el taller con su propia complejidad y, bueno, que observes los resultados y demás, puede llevarnos, por una parte, a un trabajo de investigación, ajá, de observación, y por otro lado, a una cuestión de intervención tal como tú lo platicas, ¿no? Eh, Habría que pensar, digamos, en caso de que quieras llevar a cabo las 2 cosas, bueno, pues, cómo entrelazarlas para que esas 2 preguntas se nos conviertan preferentemente, en una, ajá, o decidirte por alguno de los 2 caminos, para, bueno, sobre todo para, digamos, hacer frente a ese aspecto complejo que amerita cada uno de los 2. Veo que en el ámbito en la metodología, ajá, comentas, pues, 6 aspectos que, bueno, pues, son interesantes, pertinentes, necesarios, em, y creo que refleja, como comento, la cuestión de tu entusiasmo al respecto, pero justo eso creo que, no se corresponde con la cuestión de que planteas en el taller, me parece que, no sé si un par de sesiones de 1 hora y 15 minutos, o no sé si incluso 3 sesiones, no sé si te dé para ello, ¿no? Es decir, lo que planteas en la metodología son como muchos aspectos que digo, a primera vista me parece que requeriría como pensarlo en algún formato que, bueno, pues, que abarcara lo mismo, ¿no? Abarcara, bueno, pues, tales aspectos que planteas. De otro modo, considero que, bueno, podrías como hacer un análisis de lo que sería prioritario para ti y ver, o sea, si te inclinas por la cuestión del taller, pues ver en qué sentido cabrían todos los aspectos. Por ejemplo, si fuera la cuestión del taller, creo que la cuestión de la investigación y sensibilización, ajá, bueno, pues, simplemente la cuestión de la investigación, quizá tú, o sea, quizá tú lo podrías poner en tu referencia, o que tú recogieras, no sé, datos de lo que ya has ido observando y demás, pero bueno, de momento, digamos, considero que para implementarlo en el taller como tal, bueno, no sé si sea bastante para lo que plantea respecto del número de sesiones, ¿no? Entonces, son algunos de los aspectos que noto, ajá. Em, y bueno, pues básicamente, justo eso, que creo que puedes definir, ajá, estos 2 caminos que comento, eh, que te inclines por alguno de ellos, o dado el caso, pues ver cómo pensar, ajá, en que, justo en unirlos para que, bueno, pues se refleje tanto en la metodología como en la cuestión de la pregunta de investigación, y en tal sentido, pues tengas como clara la vía por la cual vas a dirigir lo respectivo, ¿no? El camino por venir. Bueno, pues esos son mis comentarios. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias, doctor. gracias. Agradecemos la presentación, los comentarios y continuamos con Itzel Ivonne Ramírez Sánchez, estudiante de segundo semestre, quien presentará su trabajo titulado Discriminación de género en la administración pública. Adelante. Muchas gracias. Ya se puede visualizar, ¿verdad? Bueno, primero que nada quiero hacer una pequeña introducción. Pues es importante resaltar que hoy ha ocurrido ya un hecho histórico en haber tenido ya una presidenta mujer, ¿no? En 200 años de democracia. Sin duda, un movimiento amplio que une un avance hacia la igualdad, ¿no? Mi tema va relacionado específicamente en la discriminación de género en la administración pública y específicamente había elegido el techo de cristal. Sin embargo, creo que ahora con este hecho histórico, pues ya se rompió el techo de cristal, al menos en la presidencia en México.
Y bueno, voy a hacer mi introducción. La igualdad de género se incorporó en las normas internacionales mediante la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada en la Asamblea General el 10 de diciembre del 48. Ese documento marca un hito en la historia de los derechos humanos. Reconoció que todos somos libres e iguales en dignidad y derechos, y toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción de alguna raza, color, sexo, idioma, religión, nacimiento o cualquier otra condición. La problemática. El problema de la discriminación de género en la administración pública se refiere a la igualdad de trato u oportunidades que enfrentan las personas en función de su género y el contexto de las organizaciones del sector público, específicamente a pesar de los avances en la promoción de igualdad de género. La discriminación de género persiste en formas que afectan tanto a hombres como a mujeres. Un estudio de discriminación tiene como objetivo principal analizar las desigualdades y las asimetrías de poder que afecten a las mujeres dentro de las instituciones gubernamentales. Algunos temas claves relacionados con la discriminación de género en la administración pública incluyen la representación, la brecha salarial de discriminación en la administración pública, por ahí vamos a empezar. La representación. Las mujeres a menudo están subrepresentadas en los puestos de liderazgo superior. Hace poco estuve haciendo un análisis en diferentes dependencias del gobierno local, en el que en Secretaría de Seguridad Ciudadana se cuenta con 6 puestos de altos jerárquicamente, de los cuales solamente 2 son ocupados por mujeres. Entonces, pues ahí encuadra en la subrepresentación que tienen para poder tener un puesto en la administración pública de las mujeres. La brecha salarial se refiere a la disparidad de ingresos entre diferentes grupos de personas dentro del sector de la administración pública, como resultados de prácticas discriminatorias o sesgos sistemáticos. Históricamente, las mujeres han experimentado una brecha salarial de géneros en muchos sectores, incluida la administración pública. Esta brecha se refiere a la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres en posiciones similares, como hice el ejemplo hace un momento. El objetivo de estudio es analizar las desigualdades y asimetrías de poder que afectan a las mujeres dentro de las instituciones. Esto implica acceso al empleo en condiciones laborales, violencia y acoso, participación política y ciudadana, estereotipos y roles de género. Y mi resultado va a ser elaborar un artículo científico en el que se analizan las denuncias presentadas en la administración pública con la finalidad de elaborar una iniciativa de ley derivado a este gran hecho histórico de tener ahora una presidenta en la que ha manifestado en diversas entrevistas que quiere que se haga una iniciativa que no solamente quede en las pocas leyes que existen, sino que quede en la Constitución, ¿no? Estamos hablando de que pues es una mujer que pues nació cuando no tenía ni una década de poder votar en México las mujeres, ¿no? Aproximadamente por los 50. Y ahora, bueno, pues tiene la encomienda de gobernar el país. Bueno, pues las formas de discriminación en la administración es de origen étnico o nacional, discriminación por género, por discapacidad, por orientación sexual o identidad de género, discriminación por edad. Mi marco teórico. El estudio de la discriminación de género en la administración pública se sustenta en un marco teórico sólido que abarca diversos enfoques y disciplinas. Perspectiva de género, enfoques teóricos, conceptos claves, instrumentos jurídicos y aportes de la investigación. La discriminación de género en la administración pública proporciona herramientas conceptuales y analíticas jurídicas que comprenden las causas y manifestaciones de este problema, así como para desarrollar estrategias efectivas para promover la igualdad de género y prevenir la discriminación en el ámbito público. Es importante destacar que este marco teórico se encuentra en constante evolución a medida que se profundiza en el conocimiento de las diversas formas de discriminación de género y las estrategias para combatirla. La metodología.
En esta metodología vamos a utilizar una rigurosa que permita abordar la complejidad de este problema. Definición del problema y objetivos de la investigación, como lo comenté hace un momento. Revisión de literatura y marco teórico. Existe diversa información en internet, en libros relacionado con este tema. Recolección y análisis de datos. Esta recolección y análisis de datos la voy a llevar a cabo mediante el INAI o el INFO, o Infomex. Ahí voy a solicitar datos duros relacionados con denuncias por discriminación. Elaboración y conclusiones y recomendaciones, difusión de resultados. La definición del problema va a traer el planteamiento del problema, los objetivos de la investigación. La revisión de la literatura, como lo mencioné, va a ser la búsqueda de bibliografía y construcción de un marco teórico. Sintetizar y organizar los conocimientos existentes sobre el tema, integrando diferentes perspectivas teóricas y enfoques metodológicos. De ahí nos vamos a la selección de la metodología, tipo de investigación, enfoque de investigación y técnicas de recolección. Como lo comenté hace un momento, que vamos a utilizar esa recolección de análisis de esa forma, con apoyo del Info. Aplicación de las técnicas de recolección de datos, análisis de datos e interpretación de los resultados. Elaboración de conclusiones. Vamos a redactar, o en este caso voy a redactar un informe de investigación, presentando los resultados de manera clara y concisa y organizada, incluyendo introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones. Voy a formular conclusiones al sintetizar los principales hallazgos de estudio y responder a las preguntas de investigación planteadas, que ya hice en su momento. Elaboración de recomendaciones. Voy a proponer acciones concretas para prevenir y combatir la discriminación de género en la administración pública, tomando en cuenta las características del contexto y las necesidades ya identificadas. En la difusión de resultados, bueno, pues voy a compartir los hallazgos de la investigación con la comunidad académica. Yo pienso realizar un artículo científico. Entonces, ¿para qué? Pues para que se pueda abrir no nada más a la comunidad académica de la URC, sino también a la sociedad, ¿no? Y a las autoridades públicas. Promover la discusión y el debate sobre la problemática, ya que ahorita está muy aperturado esto con la nueva presidenta, como vuelvo a repetir. Está muy aperturado el tema de hacer mesas de trabajo para poder contribuir con estas discusiones y estos debates y contribuir al desarrollo de políticas públicas y estrategias para promover la igualdad de género en el ámbito público. Y aquí están mis referencias. Sería todo. Muchísimas gracias, Itzel. Agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Si es tan amable, doctor David. Claro que sí, Giovanni. Itzel, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación también. Es bueno escuchar que estás en segundo semestre y que tienes muy claro las líneas generales que van a dar forma a ese trabajo de investigación. El tema de estudio me parece muy relevante. La primera observación o comentario que quisiera poner sobre la mesa es el tema de, por los requerimientos de la propia institución, la Universidad Rosario Castellanos, sí sería bueno focalizar a la Ciudad de México, porque hablamos de momento de la discriminación en la administración pública, pero me parece que la medida en que lo empecemos a acotar en términos de la administración pública local de la Ciudad de México, no solamente para cumplir el criterio de la Universidad Rosario Castellanos, sino también porque no es lo mismo hablar de la discriminación en la administración pública, no sé, estatal en Chiapas versus Baja California. Hay una heterogeneidad espacial bastante importante, pero el foco de atención que puedes escoger claramente sería en la Ciudad de México. También creo que coincido, comulgo con la idea de que es un hecho histórico que después de 200 años tengamos a la primera presidenta de este país, con lo que representa ese nivel de jerarquía. Sin embargo, creo que estamos muy lejos, porque lo expresaste así, se rompe
se rompió el techo de cristal. Creo que estamos muy lejos de romper ese techo de cristal, a pesar de ese hecho histórico bastante relevante, ¿no? En promedio creo que sigue estando vigente esta desigualdad de oportunidades a las que se enfrentan las mujeres para ocupar cargos relevantes. Estos análisis previos que has estado haciendo lo ponen de manifiesto. Solamente 2 personas, ¿no? Ocupaban un cargo, 2 mujeres específicamente ocupaban un cargo en puestos directivos, ¿no? Quizás también mencionaste allí que dentro de tu marco teórico vas a utilizar perspectiva de género, aportes jurídicos. Quizás puedas complementar un poco con la perspectiva de igualdad de oportunidades que desarrolla John Rawls, ¿no? Este tema que ha puesto sobre la mesa también el Centro de Estudios Espinosa Iglesias sobre la igualdad de oportunidades, ¿no? El techo de cristal. Si bien ellos miden el suelo pegajoso y el techo de cristal para todo, digamos, el conjunto de la población, el análisis puede ser perfectamente, o la perspectiva o enfoque puede ser perfectamente aplicable en el contexto de las mujeres. Entonces, igual podría complementar o reforzar tu marco teórico en términos de metodológicos. eh, Eventualmente lo irás delineando un poquito mejor con la persona que asesora este trabajo. Creo que hay datos valiosos que puedes extraer de la plataforma de transparencia, pero también hay muchos datos valiosos que puedas extraer de la CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Entonces, y analizarlos en términos estadísticos. Bueno, eso más adelante puedes ir como delimitando digamos, los análisis. A mí sí me parece, y lo aplaudo, que está como muy, muy claro el análisis que buscas. Sin embargo, no está de manera explícita cuál sería tu pregunta de investigación o el hilo conductor que va a guiar la investigación. Tienes elementos valiosos, ¿no? De poner de manifiesto este problema, entender las causas, entender las consecuencias. De hecho, esta distinción entre causas y consecuencias es muy importante porque al final del día las intervenciones tendrían que ser sobre las causas que dan origen al problema y no sobre las consecuencias. Tienes muy claro, al menos en términos generales, cuál es la implicación de mantener esta dinámica de inequidad de oportunidades, en el sentido de que se pierde talento, se pierde diversidad, y la eficiencia y calidad de los servicios públicos también pueden verse mermados. Me parece que está muy claro, pero en la medida en que tú logres delinear, digamos, una pregunta que guíe o que sea el hilo conductor de tu trabajo de investigación, creo que podrás vincular de manera más directa pues el apartado metodológico y el apartado de análisis, ¿no? Entonces, para dar respuesta a esa pregunta y no abrirlo o ampliarlo, porque sí está bastante bien acotado. Entonces, esos serían mis comentarios, colega, y bueno, es cuanto. Muchas gracias, Muchísimas doctor. gracias, doctor. Seguimos, por favor, si es tan amable, doctor Marco Aurelio. Muy amables, muchas gracias. Itzel, pues bueno, muy interesante tu trabajo también. Tengo interés por ver cómo lo vas a ir trabajando posteriormente. Y bueno, un poco en el sentido que te comenta el doctor. Pues la administración pública pues es muy amplia, ¿no? Y compleja. Incluso creo que incluso dentro de la misma Ciudad de México. Entonces es importante que tú ubiques qué de la administración pública te interesa. Pienso que, por ejemplo, puedes tener varias vías según lo que tú estés pensando respecto de en qué centrarte. Pienso que, por ejemplo, si hicieras historias de vida, por ejemplo, en caso de que quisieras entrevistar como algunas mujeres que están en puestos directivos, o por ejemplo, que les preguntaras cuáles fueron las principales dificultades que enfrentaron para llegar a donde están, si es que las tuvieron, o si no las tuvieron, bueno, será interesante saber por qué no. Ajá. En caso, por ejemplo, de que tú quisieras como irte por esa vía. O por otro lado, en caso de que te interesaras en algunas instituciones en particular, bueno, sería interesante, por ejemplo, alguna cuestión comparativa, ¿no? Respecto de cómo se da, no sé, en alguna institución que atienda determinados
determinadas tareas, que realice determinadas actividades y que atienda a algunos sectores en específico en comparación a otras. Digo, a mí, pues me viene a la mente, no sé, por ejemplo, la parte de la administración pública que atiende a pueblos, digo, es algo en lo que yo estoy como inmerso, ¿no? No sé, el Archivo General Agrario, la reforma agraria y este tipo de instituciones. Por ejemplo, cómo se da ahí la cuestión de la participación de las mujeres y, no sé, pueden haber otras áreas distintas, pensando en el ámbito de educación. Bueno, digo, solamente vienen a mi mente, pero es que depende de lo que tú estés pensando y en qué te quieras centrar y que lo analizaras, ¿no? Insisto, eso incluso en la Ciudad de México, o que dijeras, bueno, no voy a comparar ni tampoco voy a hacer historias de vida ni similar, pero me voy a centrar en alguna institución en específico o en algún sector, ¿no? Creo que eso va a ser importante porque sí, en efecto, la administración pública, bueno, pues es compleja y bueno, como dice el doctor, habrían una serie de matices, ¿no? O sea, el lugar en el que te ubiques, con seguridad hay matices o diferencias muy visibles, ¿no? Si checamos cómo se da, cómo se da este aspecto en la Ciudad de México a otras zonas eh, del territorio nacional y que, digo, inclusive, ¿no? O sea, inclusive, por ejemplo, sería muy interesante hacer una comparación, pero obvio, pues no, digo, no es el caso, no se tendría quizá ni el tiempo ni recursos para hacer una comparación con otra parte del territorio, pero bueno, seguramente hay esas diferencias, ¿no? También, como lo comento, puede variar también dependiendo del tipo de instituciones, el periodo incluso en el que te sitúas. Y esto que tú comentas respecto de que, bueno, arriba la primer mujer presidenta del país, y bueno, justo como lo ha comentado el doctor, pero yo me pregunto si incluso ese podría ser un factor que a ti te lleve pues a incluirlo en la investigación y ver en qué medida, eh, pues altera el fenómeno, si es que lo altera, o si de plano, digamos, pues bueno, llega la presidenta, pero todo sigue igual. Es algo que puedes incorporarlo para ver en qué medida hay un impacto, ¿no? En este caso, por ejemplo, si te sitúas en alguna institución en específico, bueno, poder ver si se genera algún cambio o no tanto. Más como tú estás observando la Ciudad de México, como te vas a centrar ahí, bueno, pues habría que considerar que quien llega ahora como presidenta, bueno, fue jefa de gobierno y en tal sentido posiblemente ya hubieron algunos procesos que se empezaron en esta institución en la que posiblemente te centres, ¿no? Entonces, es lo que yo observo, que tendrías como varias posibilidades, además de otras que posiblemente tú, valga la redundancia, que posiblemente tú contemples, ajá, y bueno, pues básicamente, veo que la cuestión de las formas, causas, consecuencias, posibles soluciones del problema que planteas, eh, pues al igual que quizá definas, ¿no? Porque bueno, son 4 aspectos y no sé si las posibles soluciones, bueno, finalmente a partir de lo que tú observes digas, bueno, pues algunas posibles soluciones serían tales, ¿no? Pero bueno, sí, digamos, como parte central del trabajo, que ubicaras, pues no las 4, sino bueno, pues que acotaras, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de las causas y consecuencias, como en parte ya lo ha comentado el doctor, y digo, porque cada uno de los 4, pues bueno, y tienen igual su propia complejidad. Creo que la cuestión de acotar qué es lo que tú tienes de interés, pues te va a ayudar también a centrarte en la investigación, ¿no? Y bueno, pues básicamente también coincido, el trabajo es interesante, tienes claridad respecto del tópico, ahora habría que detectar eh, justo, justo en qué vía, en qué instituciones y cómo seguir procediendo para adelante. Bueno, pues te deseo éxito en el mismo, muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Agradecemos la presentación y los comentarios. Y a continuación seguimos con Patricia Mendoza Vázquez, estudiante de segundo semestre, quien presentará su trabajo titulado Violencia obstétrica y reparación integral del daño a mujeres indígenas en la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No sé si me escuchan. Muy bien. Sí se escucha. Ok, gracias.
Bueno, había yo pedido si me pudieran apoyar para Claro, compartir la presentación. Si no, yo puedo compartir mi pantalla sin problema. yo te apoyo, solo me avisas cuando se está proyectando y me vas guiando en pasar Sí, las diapositivas. muchísimas gracias. Muchas gracias. Desde aquí creo que yo no puedo ver el documento. Ah, ya. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, mi tema se titula Violencia obstétrica y reparación integral del daño a mujeres indígenas de la Ciudad de México. Por favor, si me pueden apoyar con la siguiente diapositiva. Sí, ¿No ha pasado la siguiente? Permíteme. no, bueno, no la veo. Ya, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar hablando un poquito sobre el marco conceptual de la violencia obstétrica, que se define como aquella violencia que se ejerce en agravio de las mujeres durante sus procesos reproductivos por el personal médico. Eh, ¿A qué vamos a llamar los procesos reproductivos? Pues al embarazo, al parto y al puerperio, ajá, que es esta etapa posterior al parto que dura aproximadamente 40 días. Si me pueden apoyar con la siguiente diapositiva, muchas gracias. Creo que no ha avanzado nuevamente la diapositiva. Permíteme un segundito. Sí, sin problema, gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a abordar un poco las particularidades de esta problemática. Es una modalidad de violencia de género que se da, como habíamos visto, durante los procesos reproductivos de las mujeres. Generalmente es un tipo de violencia que está invisibilizada, está normalizada desde la perspectiva médica. Y bueno, se puede manifestar de diversas formas, entre ellas pues los malos tratos, las humillaciones, amenazas, puede ser violencia física, la negación de la atención médica, la patologización de los procesos reproductivos. Esto quiere decir pues hacerlos ver como una enfermedad, el abuso de medicalización y patologización de los procesos y pues la desvalorización de la mujer durante estas etapas. Muchas gracias. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles van a ser las conductas que vamos a poder nosotros identificar como violencia obstétrica? Pues el uso de la fuerza, el empleo del lenguaje duro o de palabras altisonantes, la discriminación en razón de género, de raza, de religión, de estatus socioeconómico, por características físicas de la mujer, la negativa a proporcionar algún atenuante para sus dolores,
la negligencia durante el parto o el abandono de la paciente haciendo que su proceso pues sea doloroso o que incurra en un proceso de riesgo, la ausencia de atención médica profesional o por personal calificado durante el parto, la falta de comunicación sobre su proceso o de información pues sobre el avance del mismo, la falta de cuidados, por ejemplo, por parte del personal de enfermería, eh, algunas maniobras que en algún momento se pudieran haber considerado como maniobras efectivas durante la atención del parto, actualmente ya se consideran como violencia obstétrica. Muchas gracias. ¿Pueden cambiar la diapositiva? ¿Puedo tratar también de compartir mi pantalla? Si gustan, voy a tratar de compartir mi pantalla a ver si se ve un poquito Por más favor, claro. Patricia, porque Sí, porque creo que el formato sí es diferente. Sí, Es que mi exactamente. sistema operativo es Linux, Sí, 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 sin problema, sin problema. por Voy a favor. hacer voy a transmitir, aquí está. Creo que sí se ve, ¿verdad? Sí, sí se ven muy bien. Sí, perfecto. Bueno, lo voy a ir dando hacia abajo y ahí se van a ver las diapositivas. Bueno, ya habíamos hablado de los tipos de las conductas, ahora veremos los tipos de violencia obstétrica. Generalmente se clasifican en dos grandes rubros, que es la violencia física, cuando, bueno, se realizan algún tipo de práctica invasiva como las que ya comentamos, y, y psicológica, pues cuando se refiere básicamente al trato deshumanizado hacia la mujer, el trato discriminatorio, la humillación, la falta de información, todo esto que incide en el ámbito psicoemocional de la mujer. Eh, ya habíamos hablado de las prácticas constitutivas de violencia obstétrica y pues básicamente el tema, partiendo de este análisis sustantivo de en qué consiste la violencia obstétrica, podemos nosotros asimilarla como una violación a derechos humanos, como una violación al derecho de acceso a a una vida libre de violencia en su modalidad obstétrica. Esto genera a cargo del Estado una obligación de investigar, sancionar y reparar, ¿no? Entonces, aquí lo que buscamos con este proyecto es justamente focalizarlo pues a población indígena, establecer cuáles son las medidas idóneas de reparación del daño que pudieran requerir una mujer indígena para que ésta sea culturalmente adecuada. Tenemos algunos ejemplos de medidas de reparación que pudieran considerarse viables, como los procedimientos de responsabilidad ante las instancias competentes, la indemnización económica, la impartición de cursos y talleres al personal que incurra en estas prácticas de violencia obstétrica, el otorgamiento de atención médica pues de recuperación y psicológica hasta el restablecimiento de la víctima, el otorgamiento de disculpas públicas, la emisión de circulares al interior de las instituciones del Estado, las acciones legislativas como la promoción de algunas reformas, la inscripción en los registros de víctimas. Son algunos ejemplos de reparación. El planteamiento del problema que tenemos aquí pues surge pues de visibilizar este tema como una serie de prácticas que han sido naturalizadas pues desde hace muchos años, que finalmente pues se consideraban como una parte común
la atención obstétrica de las mujeres. Sin embargo, pues al conceptualizarse la violencia obstétrica, se le da nombre a este tipo de conductas y se les coloca dentro del marco de vulneraciones en agravio de las mujeres. Esto pues es relativamente joven este concepto, no tiene ya algunos años de haber sido acotado, pero realmente no son tantos. Y pues bueno, aquí nosotros nos enfocamos en esta relación médico-paciente que se da, donde pues se construye desde una perspectiva androcentrista, donde el personal médico pues se ostenta como el sabedor de todo el conocimiento médico y no le da participación a las mujeres en sus procesos reproductivos, ¿no? Entonces, pues hay numerosos estudios al respecto de la violencia obstétrica, ya ha sido pues delimitada como una vulneración de derechos humanos, pues que está conectada con otro tipo de violaciones como el derecho de acceso a la salud, como el derecho a la vida, como el derecho a la integridad personal, como el derecho a la igualdad, ¿no? Entonces, podemos ver que este tipo de problemática pues incide en diversos aspectos del ámbito de la esfera jurídica de las mujeres. Por ejemplo, también hemos detectado en el establecimiento de estas medidas de reparación, donde ya han sido ampliamente estudiadas las cuestiones de reparación en favor de las mujeres, por ejemplo, para el reconocimiento de las víctimas, la estigmatización de las víctimas, pues la falta de participación de las mujeres en el diseño de su estrategia de reparación, la falta de enfoque diferenciado o culturalmente adecuado, la falta de incorporación de perspectiva de género, la temporalidad en las medidas implementadas o la oportunidad, a veces ya se implementan pues cuando ya no le causan algún beneficio a la víctima. Los obstáculos en la profundización y la concreción de las investigaciones y pues una deficiente supervisión del cumplimiento por parte de los entes obligados, así como un problema que pues no es limitado al tema de la violencia obstétrica, la falta de acceso a la justicia y reparación. Entonces lo que se busca es pues estudiar esta problemática pues desde la perspectiva de las víctimas que pertenecen a un grupo indígena, para poder ver qué mecanismos pudieran ser culturalmente adecuados para su reparación del daño, ya que recordemos que pues la cosmovisión en la población indígena no es la misma que pudiéramos tener pues en en otros grupos, ¿no? De población. La justificación del proyecto pues surge de esta necesidad que tenemos de identificar una reparación adecuada para las mujeres y de que realmente se les repare por esta vulneración de derechos humanos de manera integral, ¿no? A través de medidas pues que sean idóneas, de acuerdo al caso particular. ¿Qué preguntas de investigación nos hemos hecho en nuestro trabajo? Pues primero, ¿cuáles van a ser las conductas que con frecuencia van a ser determinadas como violencia obstétrica? En segundo término, ¿cuál es la incidencia de violencia obstétrica en mujeres indígenas en la Ciudad de México? Luego, ¿cómo se asocia esta violencia de género a la calidad de indígena? ¿Es más frecuente cuando las mujeres son indígenas? ¿Qué particularidades tienen, no? ¿Cómo ocurre en la población indígena? ¿Cuáles son las causas por las que las mujeres son atendidas en la violencia, en hospitales del sector público y que son víctimas de violencia obstétrica? ¿Y cuáles van a ser sus necesidades de reparación integral del daño de manera específica? ¿Cuáles van a ser las medidas
que vamos a considerar efectivas para repararles de manera integral y vamos a ver finalmente a través de qué política pública o una acción integral del Estado se pueden establecer estos criterios de reparación. Como actividades que podemos enumerar para la integración del trabajo, para la integración de la investigación, pues podemos ver la recopilación de material y literatura especializada en materia de violencia obstétrica, que eso pues es un punto necesario para documentar la parte teórica del caso, el estudio normativo sobre reparación integral del daño y violencia obstétrica en cuanto a la legislación local, federal y los instrumentos de orden internacional, el análisis de algunos casos relevantes que pudieran haber trascendido incluso pues fuera de la Ciudad de México para tomarlos como ejemplificativos. El trabajo de campo, pues buscamos que se refiera a realizar entrevistas tanto pues con personal médico como con las víctimas para recabar pues elementos de la propia fuente de origen y pues realizar actividades de observación de acuerdo a las sugerencias que han realizado algunos maestros del posgrado sobre esta interacción que hay entre las mujeres y el personal médico en los hospitales, ¿no? De esta manera buscamos tener elementos para poder definir una estrategia de reparación adecuada y una propuesta de una acción de política pública en su favor. Y pues bueno, concluimos con una pequeña alusión a una frase relacionada con el derecho a la libertad de las mujeres, que nos dice que ninguna mujer puede ser libre si no tiene control de su propio cuerpo, ¿no? Muchas gracias, esa sería toda la presentación. Muchas gracias por la presentación. Y comenzaríamos con la ronda de retroalimentaciones. Si es tan amable, doctor David. Claro que sí, gracias Giovanni. Muchísimas gracias también por la presentación, colega Patricia. A mí me parece muy claro la directriz que señalas. Quizás conforme vayas desarrollando tu trabajo de investigación, ir acotando estas inquietudes intelectuales que son múltiples, como comentábamos en la exposición anterior. Si bien todas apuntan en la misma dirección, lo cierto es que por los tiempos que deberían preverse para que puedas culminar con éxito este proceso, quizás haga falta aterrizarlas o delimitarlas un poco más. El marco conceptual me parece que lo tienes claro. El problema de suyo pues está bastante justificado, ¿no? La violencia obstétrica como forma de violencia de género que se manifiesta pues en un trato deshumanizado, abusivo, negligente hacia las mujeres durante pues, el embarazo, parto y posparto, ¿no? En la Ciudad de México, seguramente este problema se agrava cuando se trata de mujeres indígenas, ¿no? Quienes, como bien apuntabas, dicho sea de paso, enfrentan una especie de doble discriminación. Por un lado, el género y por otro lado, el origen étnico, ¿no? Las mujeres indígenas suelen ser objeto de estas prácticas abusivas que incluyen intervenciones médicas innecesarias. Ahora no lo pusiste sobre la mesa, pero supongo que conforme desarrolles el trabajo lo vas a dejar con claridad, pero sí es importante dimensionar igual de qué tamaño es ese problema en la Ciudad de México, cuáles son las cifras, cuáles son los datos que organismos, trabajos académicos, o informes o noticias ponen sobre la mesa en torno a la violencia obstétrica. ¿De qué tamaño es el problema? No solamente es el primer paso en la investigación académica, sino con mayor énfasis en el ámbito o en la aspiración de querer hacer o pensar en clave de políticas públicas, ¿no? De lo que se trata es tratar de poner sobre la mesa un diagnóstico, una radiografía lo suficientemente preciso para decirle al Estado, en cualquier ámbito, estatal, federal o local, mira,
esta población sufre de esto y de este tamaño es el problema al que te vas a enfrentar y por tanto amerita que tú voltees. Estas son las implicaciones y etcétera. Entonces, ¿de qué tamaño es el problema? Es sumamente relevante. El tema de la pregunta de investigación, reitero, tienes ahí una serie de preguntas muy interesantes, todas apuntan en la misma dirección y que sin embargo quizás un esfuerzo por delimitar no vendría mal en aras de los tiempos tal vez. Me parece también que en términos, cuando llegues a tu propuesta de política para la reparación integral del daño a estas mujeres, creo también que debe abordarse desde una perspectiva holística que incluya en varios niveles de acción, tal vez, reconocer y denunciar esas violaciones de derechos humanos, proporcionando a las víctimas acceso a la justicia, a mecanismos de denuncia efectiva, todo eso que va a ir floreciendo conforme vayas avanzando en la investigación. Creo que también, y lo mencionaste al final, pero menciona algunas cosas, fortalecer tu análisis incorporando justamente la descripción del contexto normativo, específicamente en la Ciudad de México, ¿no? Porque recientemente hubo una serie de reformas específicamente contra la violencia obstétrica a mujeres indígenas en la Ciudad de México, ¿no? La Ley de Salud de la Ciudad de México, por ejemplo, incluía como sujetos de atención médica prioritaria a las mujeres y a las personas integrantes de pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. También hubo reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia en la Ciudad de México, que establecía grosso modo que omitir o retardar la atención de las emergencias y servicios obstétricos tendrá especial consideración como violencia obstétrica cuando se trate de mujeres indígenas y o afrodescendientes. Y también por ahí en 2022 una reforma a la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes en la Ciudad de México, ¿no? Que también destacaba que las mujeres de los pueblos, barrios y comunidades que sean víctimas directas o indirectas de cualquier tipo de violencia con perspectiva de género e interculturalidad y mediante los mecanismos adecuados, pues tendrán derecho a recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico, especialmente cuando se trate de atención gineco-obstétrica, ¿no? Entonces, fortalece este contexto normativo, fortalece tu análisis, ya sea porque al menos, digamos, desde el ámbito de la regulación o el ámbito jurídico, si bien está establecido, quizás el enforcement, a la luz de lo que encuentres también con los datos, no está siendo del todo evidente, ¿no? Metodológicamente, aunque aquí creo que no lo mencionaste, pero en el documento que nos compartiste en el resumen hablabas de la metodología SUP y ahí nada más quisiera hacer una precisión. La metodología SUP no es una metodología de investigación, sino una metodología de planificación. Pero si más o menos estás, digamos, acostumbrada a esa metodología SUP, donde parece ser que parten de formular claramente las causas, los efectos de los problemas que se buscan resolver, al menos en el ámbito disciplinar de políticas públicas, pero particularmente de programas sociales, hay una metodología que más o menos puede ser como una especie de símil, que es la metodología de marco lógico, que también parte de trazar un árbol del problema, identificar las causas, los efectos, las acciones y las actividades que permiten alcanzar un propósito o fin superior. Reitero, son cuestiones que irás, digamos, matizando con la persona que oriente esta investigación, esta importante investigación. Pero bueno, estos son mis comentarios, colega. Muchas gracias. Gracias, doctor. Si es tan amable, doctor Marco. Sí, muchas gracias. Bueno, pues también felicitarte por el tema, Patti. Bueno, pues es un problema necesario de observar, tanto en la Ciudad de México como en otras partes del país. Y bueno, pues yo tengo pocas observaciones, considerando que, bueno, la claridad del mismo que tú has manifestado, así como lo que te comenta el doctor, un poquito, bueno, más o menos en la misma línea que he comentado previamente, quizá para acotar, serviría o te serviría mucho a ti, igual para eficientar los recursos, tiempo, esfuerzo y demás, que ubicaras pues tu espacio de análisis
si te vas a enfocar en algún hospital en particular o en 2 o 3 y ver si acaso hay diferencias específicas y en todo caso a qué se deben, ¿no? O si de plano es algo como generalizado y bueno, pues eso podría ilustrarnos en alguna medida. Yo tengo la duda de, por ejemplo, cómo detectar la vulnerabilidad y cuando, bueno, pues cuando ha sido el caso de que se genere la violencia obstétrica, particularmente cuando, pues, cuando no se denuncia, ¿no? Es decir, cómo saber, ¿no? El índice en el que tiene lugar y bueno, pues que quizá tú ya con las entrevistas y demás puedas em, dar luces también sobre tal aspecto, ¿no? Porque bueno, supongo que hay quienes lo manifiestan y hay quienes, pues bueno, lamentablemente quizás se normaliza, ajá, por parte de tanto del sector médico como de los usuarios, en este caso de las mujeres indígenas, y bueno, pues ahí tengo esa duda, ¿no? Em, por ahí manifiestas la cuestión de, bueno, pues observar la problemática, cómo se ha atendido, o bueno, yo tengo duda de si se va a observar cómo es que em, no se atiende, ajá, no existe como los esquemas necesarios o no se ejercen, y en tal sentido, bueno, pues sería interesante que nos comentaras pues, algunos antecedentes al respecto, cuándo sí se ha llevado a cabo ajá, este mecanismo y pues quizá un índice en términos de, pues en qué grado detectas que pues se busca ayuda al respecto, ¿no? O en qué grado no se hace. Y bueno, pues veo que, bueno, justo como lo comenta el doctor, si el aspecto normativo y que también lo lo refieres, pues va a ser muy importante, sobre todo para que, bueno, para quienes te leemos, bueno, sepamos a partir de qué estás eh, situándote y sobre tal contexto normativo, bueno, pues que señalaras posibles faltantes y cómo, en su caso, pues complementarlo a partir de lo que tú encuentras, ¿no? Bueno, en tal sentido, pues reitero lo que te comenté al inicio, creo que es de vital importancia, sobre todo para que bueno, pues no observes como todo la Ciudad de México y en tal sentido, pues tú misma te generes esa problemática de intentar abarcar, eh, pues, la complejidad de lo que sucede en toda la ciudad y que te puedas situar en algunas instituciones en particular, ¿no? En tal sentido, posiblemente tu título ya lo incorpore, es decir, que desde el inicio nos dijeras, por ejemplo, en 2 hospitales de la Ciudad de México, o en 3 hospitales, o si vas a escoger alguno en particular, bueno, ¿no? Violencia obstétrica y reparación integral del daño a mujeres indígenas atendidas o bueno, en el hospital X, ¿no? De la Ciudad de México. Pero bueno, eso evidentemente es solamente una opinión y que evidentemente tú lo tendrías que evaluar, así como con tu asesor o asesora y con tu comité. Y bueno, pues reitero mi felicitación y bueno, te deseo lo mejor en lo mismo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, damos por concluida la mesa. Agradecemos la presentación de los estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este sexto coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, donde se están presentando 401 trabajos de estudiantes en 99 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 111 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchas gracias.